4 de junio de 1943. Railroad Street, Mexia, Texas. El lápiz temblaba levemente en la mano de Unteroffizier Werner Burkhardt mientras escribía en su diario secreto, palabras que le habrían costado el confinamiento solitario si sus oficiales las hubieran descubierto. Los estadounidenses deben estar mintiendo. Ninguna nación podría poseer tanta abundancia mientras lucha en dos frentes. A través de la ventana del tren, acababa de presenciar algo que contradecía 3 años de propaganda nazi. Luces eléctricas brillando en cada granja, en cada esquina, en cada escaparate. Un océano de electricidad extendiéndose por las llanuras de Texas a las 10 de la noche. En Alemania, los apagones habían sumido al Reich en la oscuridad desde 1940. Antes de la guerra, solo un 20% de las granjas alemanas tenían electricidad. Sin embargo, allí, en lo que la propaganda había descrito como una América decadente y colapsada, la electricidad fluía como el agua. 1850 veteranos del Afrika Korps de Rommel descendieron de los vagones de pasajeros. No eran vagones de carga ni carros de ganado, sino coches Pullman acolchados, con vagones comedor y camas para dormir. Todo el pueblo de Mexia había salido a ver su llegada. Ninguno de ellos sabía que aquel momento iniciaría una de las transformaciones psicológicas más profundas de la historia moderna. Una demolición sistemática de la ideología nazi, a través de la pura demostración de la capacidad industrial estadounidense. La derrota había comenzado el 13 de mayo de 1943, en Túnez, cuando el general Jürgen von Arnim, sustituto de Rommel, se rindió junto a entre 250.000 y 275.000 soldados alemanes e italianos. Entre los prisioneros estaba Heidmann Friedrich Radke, condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, veterano de Francia y herido 2 veces en África del Norte. Su diario, hallado décadas después en los archivos nacionales, daría a los historiadores un testimonio detallado del impacto psicológico que la cautividad americana tuvo sobre los soldados alemanes. El viaje de la derrota a la revelación comenzó en el puerto de Orán, Argelia. Mientras Radke y otros 30.000 prisioneros esperaban transporte, la eficiencia estadounidense empezó a resquebrajar sus prejuicios. Miles de prisioneros procesados al día, tarjetas de identidad con fotografía, exámenes médicos completos, vacunas y oficiales americanos que hablaban alemán con fluidez, explicándoles sus derechos bajo la Convención de Ginebra. Pero el primer verdadero impacto llegó con la comida. El Obergefreiter Hans Müller, capturado con la 21ª División Panzer, escribiría meses más tarde a su madre: mientras esperábamos los barcos, los americanos nos alimentaron mejor que en 6 meses de guerra en el desierto. Pan blanco, café de verdad, carne 2 veces al día. Pensamos que era propaganda. No sabíamos que esas eran sus raciones normales. Los buques Liberty que transportarían a los prisioneros a través del Atlántico eran, en sí mismos, monumentos de la capacidad industrial estadounidense. El SS Robert E. Peary había sido construido en solo 4 días y 15 horas en los astilleros Kaiser, en California. Si los alemanes hubieran oído eso en África, lo habrían considerado propaganda imposible. Estas naves, producidas a un ritmo de 3 por día en el punto máximo de la guerra, regresaban de entregar suministros al frente europeo. En lugar de volver vacías, transportaban hasta 30.000 prisioneros de guerra por mes durante el verano de 1943. El cruce de 2 semanas del Atlántico proporcionó la siguiente etapa del desmoronamiento psicológico. El Feldwebel Kurt Zimmermann, de la 90ª División Ligera, escribió a su familia:
La tripulación del barco tiraba más comida al mar cada día de la que toda mi compañía recibía en una semana. Vi cómo arrojaban bistecs a medio comer, panes enteros, galones de leche que había pasado unas horas. No lo hacían para burlarse. Lo hacían porque para ellos, ese desperdicio no significaba nada. Sus recursos parecían infinitos. En el barco, los prisioneros se enteraron de que aquel era solo uno de los 2.710 Liberty Ships construidos durante la guerra. Cada uno ensamblado a partir de 250,000 piezas fabricadas en 32 estados distintos. Los motores se producían en 3 fábricas separadas y luego se montaban en puertos que, hasta hacía 2 años, ni siquiera existían. El teniente coronel Wilhelm von Stobern, de una familia prusiana aristocrática, recordaría después en sus memorias: cuando nuestro barco se acercaba a la costa americana, vi una antena de radar girando sobre el puente. Creíamos que solo Alemania, y tal vez los británicos, poseían esa tecnología. En ese momento supe que Alemania ya había perdido la guerra. 2 de agosto de 1943. Base naval de Norfolk, Virginia. La primera visión de América destruyó los últimos restos de la propaganda nazi sobre la supuesta debilidad industrial estadounidense. El puerto de Norfolk se extendía por más de 1.700 hectáreas, con muelles que se alargaban kilómetros y grúas que cargaban y descargaban decenas de barcos a la vez. En un solo día, aquel puerto manejaba más carga que Hamburgo en una semana. El Gefreiter Johann Weber, obrero de fábrica antes de la guerra, contó 47 buques de carga en diversas etapas de carga y descarga. Cada grúa hacía el trabajo de una docena de hombres y caballos, anotó en su diario. Y todo movido por electricidad, sin el humo del carbón que cubría nuestras ciudades industriales. Al marchar hacia los trenes que los llevarían a los campos, los prisioneros pasaron junto a estacionamientos llenos de automóviles de civiles. En Alemania, tener coche era un privilegio reservado a la élite del partido. El famoso Volkswagen del pueblo nunca había llegado a producirse masivamente. En cambio, allí, obreros comunes iban al trabajo en sus propios autos. Pero nada los preparó para lo que vieron después: los trenes. No eran vagones de carga ni los 48. 40 hombres u 8 caballos, usados por el ejército alemán. Eran coches de pasajeros Pullman con asientos acolchados que se convertían en camas, vagones comedor con manteles blancos y cubiertos de plata, y vagones panorámicos con amplias ventanas. En su diario, Radke escribió: «Subimos al tren como turistas, no como prisioneros». Los guardias americanos parecían incluso avergonzados por tanto confort. Uno de ellos se disculpó porque el aire acondicionado no funcionaba bien. Aire acondicionado, en pleno agosto. Los alemanes creían que tal lujo solo existía en el tren personal de Hitler. El viaje en tren desde Norfolk hasta Texas y Oklahoma duró 3 días. Para los prisioneros, ese trayecto resultó más devastador para la ideología nazi que cualquier derrota militar. Mientras el tren avanzaba por Virginia, los alemanes se pegaban a las ventanas, asombrados. En cada pueblo, las calles estaban llenas de luz. Tiendas con escaparates iluminados, letreros eléctricos, casas con varias habitaciones encendidas a la vez. En Alemania, incluso las grandes ciudades vivían a oscuras por las órdenes de apagón. Allí, hasta los pueblos más pequeños brillaban como si fuera Navidad. El Obergefreiter Müller, cuyo padre era dirigente local del partido nazi en Hamburgo, escribiría años después: «Atravesamos decenas de ciudades la primera noche. Cada una tenía más luz que toda Hamburgo.
El guardia nos dijo que era normal, que en Estados Unidos cada pueblo tenía electricidad desde los años 20. Lo llamé mentiroso. Él solo sonrió y dijo que pronto lo veríamos con nuestros propios ojos. En Roanoke, Virginia, el tren se detuvo para tomar agua y carbón. Los prisioneros observaron cómo los trabajadores del ferrocarril estadounidense realizaban en 30 minutos lo que en Alemania habría tomado 2 horas. Cargadores automáticos de carbón, bombas eléctricas, sistemas de lubricación mecanizados. Cada detalle mostraba una eficiencia tecnológica inconcebible. Pero lo más impactante era el nivel de vida de aquellos obreros. Llevaban botas de cuero finas, bebían Coca-Cola en botellas de vidrio, fumaban cigarrillos sin terminar y tiraban las colillas sin pensarlo. El Feldwebel Heinrich Müller, ingeniero eléctrico antes de la guerra, calculó que solo aquel patio ferroviario consumía en 1 hora más electricidad que todo su distrito de Berlín en un día. El desperdicio era magnífico, escribió. Dejaban luces encendidas en edificios vacíos, ventiladores funcionando en salas sin nadie. Era el descuido de quien posee recursos infinitos. A medida que el tren cruzaba Tennessee y Kentucky, los prisioneros presenciaban la plena exhibición del poder industrial estadounidense. Fábricas inmensas aparecían una tras otra. La planta de Alcoa en Tennessee, que consumía más electricidad que toda la ciudad de Múnich. Los complejos de caucho sintético en Louisville, levantados en apenas 18 meses, produciendo 800,000 toneladas al año, más de 6 veces la capacidad alemana. El Oberleutnant Erich Hoffmann, químico de E.G. Farben, recordaría después: reconocí las columnas de destilación y los reactores catalíticos. Cada instalación era más avanzada que cualquier cosa que hubiéramos construido en Alemania, y había 4 de ellas, solo en esa región. Nos dijeron que existían docenas más por todo el país. Cerca de Detroit, el tren pasó junto a la planta Willow Run de Ford, visible desde kilómetros de distancia. En ese solo edificio, construido en 9 meses, se producía un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos. Más de 42,000 trabajadores ensamblaban cada avión a partir de 1,5 millones de piezas. El Leutnant Verley, piloto de la Luftwaffe derribado en Túnez, escribió: nos habían dicho que los aviones americanos eran inferiores, construidos a la prisa. Pero al ver esas líneas de montaje, entendí que no era inferioridad. Era velocidad, precisión y abundancia. Construían más de lo que nosotros podíamos imaginar. Cuanto más se internaban en América, más se derrumbaban las certezas que el nazismo les había inculcado. En San Luis, cruzaron el Mississippi por el puente Eads, mientras bajo ellos navegaban barcazas cargadas de trigo, más de lo que Alemania cosechaba en todo un año. El Unteroffizier Karl Schmidt, hijo de granjero bávaro, escribió: los americanos transportan comida como nosotros transportamos municiones, sin miedo a perder nada. Vi una grúa cargando un barco con suficiente trigo para alimentar mi pueblo durante 5 años. Cuando el tren llegó finalmente a Texas, los prisioneros ya no hablaban. Las conversaciones se habían apagado, sustituidas por el silencio del asombro. Lo que vieron al llegar al campo Herne, construido en apenas 4 meses, superaba todo lo imaginable. Barracones de madera con luz eléctrica, baños con agua corriente, duchas calientes, calefacción a vapor. Cada edificio había sido construido con más madera de la que poseía un pueblo entero en Alemania. El hospital del campo dejó sin palabras incluso a los médicos entre los prisioneros. El Oberstleutnant Dr. Friedrich Bauer,
cirujano jefe de la 164ª División Ligera, escribiría más tarde: el hospital estaba mejor equipado que la mayoría de los hospitales civiles alemanes. Tenían máquinas de rayos X, instrumentos quirúrgicos modernos y medicamentos que en Alemania eran imposibles de conseguir desde 1941. Usaban penicilina con libertad, incluso para infecciones leves. En casa, los soldados morían por falta de sulfamidas básicas, y los americanos daban su medicina más avanzada a prisioneros enemigos. La cocina del campo se convirtió en otra lección de abundancia. Los prisioneros encargados de cocinar descubrieron refrigeradores del tamaño de habitaciones, mezcladoras eléctricas, lavavajillas automáticos y cocinas de gas industriales capaces de alimentar a 5,000 hombres. Las raciones diarias incluían leche fresca, carne, huevos, verduras y pan blanco. Cantidades que los civiles alemanes no veían desde 1939. El Feldwebel Otto Krebs, antiguo chef de hotel en Múnich, escribió: «Hoy tiramos más comida de la que mi familia ha visto en 3 años. No porque estuviera podrida, sino porque sobraba. Las normas americanas exigen preparar un 10% extra para asegurarse de que nadie pase hambre. Lloré mientras arrojaba al basurero pan perfectamente bueno». En septiembre de 1943, la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos llevó al gobierno a emplear prisioneros en granjas y fábricas. Fue una decisión práctica, pero sus efectos psicológicos fueron demoledores para la ideología nazi. Los grupos de prisioneros viajaban sin vendas en los ojos, atravesando el corazón de América, campos infinitos de maíz, fábricas que trabajaban día y noche, tiendas repletas de mercancías, estacionamientos llenos de automóviles, casas con refrigeradores y radios. En una planta algodonera cerca de Houston, el Unteroffizier Herbert Lang observó cómo una sola máquina procesaba más algodón en 1 hora que todo su pueblo en 1 mes. El dueño de la planta no era noble ni miembro del partido, escribió. Solo un granjero común, pero tenía electricidad, agua corriente, un camión, un coche y un tractor. Sus trabajadores, incluso los afroamericanos, comían mejor que los obreros alemanes. Y lo más increíble, esto no era excepcional, era normal. En Nebraska, los prisioneros que trabajaban en los campos de remolacha vieron la mecanización agrícola a una escala que les parecía ciencia ficción. Una sola cosechadora hacía el trabajo de 100 hombres. Las granjas se extendían hasta el horizonte, produciendo el doble que las mejores tierras de Alemania. El Gefreiter Wilhelm Hoffmann escribió desde una granja cerca de Scottsbluff. El hijo del granjero, un chico de 16 años, conducía un tractor que valía más que todo lo que mi padre había ganado en su vida. Cuando se lo dije, se rió y comentó que ese modelo ya estaba viejo y que pronto llegaría uno nuevo de John Deere. Pero la verdadera conmoción llegó para los prisioneros destinados a fábricas estadounidenses. Aunque la Convención de Ginebra prohibía que los prisioneros trabajaran directamente en la producción de guerra, podían hacerlo en industrias auxiliares. Así, miles de alemanes fueron testigos directos de la capacidad industrial ilimitada de Estados Unidos. En una planta de sopas Campbell, en Nueva Jersey, observaron líneas automáticas que procesaban más tomates en un día, de los que una fábrica alemana podía manejar en 1 mes. Todo era eléctrico, automatizado, escribió el Stabsfeldwebel Ernst Wagner. Una mujer mayor controlaba desde un panel de mandos lo que en Alemania requeriría 50 obreros. Lo hacía mientras escuchaba la radio y tomaba café. Para el invierno de 1943,
El impacto acumulado de todo lo visto empezaba a producir lo que los oficiales de inteligencia estadounidenses llamaban síndrome de colapso ideológico. Los prisioneros pedían leer periódicos americanos, libros, aprender inglés, entender cómo funcionaba aquella sociedad que parecía imposible. El mayor Paul Noland, del equipo de observación, escribió en diciembre de 1943. Ya no discuten cuando se les muestran las estadísticas de producción. Han visto demasiado. Los más fanáticos guardan silencio. Ya no hablan de victoria. Los periódicos creados por los propios prisioneros, como The Roof, La Llamada, comenzaron a dejar atrás el nacionalismo desafiante y a publicar artículos sobre democracia, economía y reconstrucción. En una carta censurada, el Lieutenant Hermann Gutz, de la 10ª División Panzer, escribió: «Nos dijeron que América era una nación débil y mezclada, dominada por judíos. Pero cada día veo lo contrario. Es la nación más organizada, unida y poderosa de la tierra. Nos alimentaron con cuentos, no con verdad». Luego llegó la Navidad de 1943, y con ella el golpe final a la ideología nazi. Organizaciones, iglesias y grupos comunitarios enviaron 500,000 de paquetes navideños a los prisioneros alemanes. Hombres que meses antes habían estado matando a soldados estadounidenses. Cada paquete contenía cigarrillos, dulces, artículos de aseo y pequeños juegos. En el campo Herne, el coro de la iglesia metodista local cantó villancicos en alemán para los prisioneros. Mujeres del pueblo enviaron galletas caseras. Los Boy Scouts entregaron tarjetas navideñas hechas a mano. Aquella bondad hacia los enemigos destruyó los últimos restos del racismo nazi. El Oberleutnant Walter Müller, cuyo hermano había muerto en el bombardeo de Hamburgo, escribió: «Saben que somos sus enemigos. Muchos tienen hijos o maridos luchando contra nosotros, y aún así nos tratan con compasión cristiana. No es propaganda, es sinceridad. ¿Qué clase de pueblo trata así a sus enemigos? Solo uno absolutamente seguro de su fuerza». La cena de Navidad fue una revelación. Pavo, jamón, puré de papas, salsa, verduras, pasteles, helado. Cantidades de comida que Alemania no veía desde antes de la Primera Guerra Mundial. El Feldwebel Hans Meyer escribiría: «Comimos como reyes, mejor que los generales». Y esto no era algo especial. Los guardias dijeron que todas las familias americanas comían lo mismo. Si tratan así a los prisioneros, ¿cómo tratarán a sus propios soldados? A comienzos de 1944, más de 40,000 prisioneros alemanes estaban inscritos en programas educativos. Estudiaban inglés, historia americana, matemáticas, ciencias. Universidades como Chicago y Stanford enviaban cursos y profesores a los campos. Los que habían creído que los estadounidenses eran bárbaros incultos descubrieron bibliotecas con millones de libros, universidades abiertas a todos y una ciencia que avanzaba más rápido que la alemana. El doctor Wilhelm von Braun, físico del Instituto Kaiser Wilhelm, escribió tras asistir a clases en Camp Shelby: «Profesores americanos, incluso refugiados judíos de Alemania, nos enseñaban sin odio. Hablaban de la ciencia como algo universal, de toda la humanidad. Nos llevaban años de ventaja, y aún así, compartían su conocimiento con enemigos. Esa generosidad era incomprensible para mentes moldeadas por el nazismo. En los cines del campo proyectaban películas de Hollywood. Lo que el viento se llevó, las uvas de la ira». Los prisioneros se quedaban asombrados al ver cómo Estados Unidos mostraba sus propios fracasos y críticas en pantalla.
El lieutenant Joseph Kramer escribió: ellos muestran sus problemas, sus errores, sus conflictos, y eso los hace más fuertes, no más débiles. En Alemania, criticar así significaba la muerte. Aquí es patriotismo. La primavera de 1944 trajo una nueva expansión en los programas de trabajo y educación. Los prisioneros alemanes trabajaban en molinos, fábricas y campos, siendo testigos directos del poder industrial que impulsaba la guerra aliada. En la planta Higgins Boats de Nueva Orleans, vieron a miles de trabajadores, incluidas mujeres y afroamericanos, construir 700 lanchas de desembarco al mes. El Stabsfeldwebel Kurt Zimmermann escribió: las mujeres manejaban grúas, los negros soldaban los cascos, los adolescentes operaban taladros. Todo lo que el nazismo decía imposible en una democracia, allí funcionaba. 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Producían en un mes lo que nuestra marina no hacía en un año. En Republic Steel, Ohio, los prisioneros vieron hornos encendidos sin descanso, fundiendo 10,000 toneladas de acero diarias. Yo creía entender la industria, escribió el Obergefreiter Paul Hartmann, pero esto era inimaginable. Desperdiciaban más acero del que nosotros podíamos producir. Y los obreros se quejaban del exceso de horas. En el verano de 1944, la cosecha americana ofreció la última lección sobre la abundancia. En Kansas, un solo granjero producía más trigo que toda una provincia alemana. Las cosechadoras recorrían los campos como barcos sobre un mar dorado. El Unteroffizier Franz Weber, agricultor de Prusia Oriental, escribió: un agricultor con maquinaria hace el trabajo de 100. Podrían perder la mitad de su cosecha y seguir teniendo más que toda Europa. En California, los prisioneros recogían frutas en valles interminables. Veían montañas de naranjas destruidas para mantener los precios. Pedimos que nos dejaran enviar la fruta a nuestras familias, escribió el Gefreiter Otto Schulz. Pero los guardias explicaron que no era posible. Destruir comida para equilibrar el mercado. Eso fue el golpe final. Comprendimos que su riqueza era inagotable. El 6 de junio de 1944, las noticias del desembarco de Normandía llegaron a los campos. Los prisioneros vieron noticieros mostrando miles de barcos y aviones. Entonces supimos que todo estaba perdido, escribió el Feldwebel Friedrich von Toben. No solo la guerra, sino el mito entero del Reich. Habíamos enfrentado la realidad con cuentos. Enviamos caballos contra tanques, orgullo contra poder infinito. Sin embargo, lo que más los transformó no fue el poder militar, sino la humanidad con que fueron tratados. Cuando el hijo de un prisionero murió en Hamburgo, el comandante del campo entregó personalmente el mensaje del Cruz Roja y ofreció condolencias. Cuando la esposa de otro escribió que no tenía comida para sus hijos, iglesias americanas enviaron paquetes de ayuda a Alemania, incluso mientras sus ciudades eran bombardeadas. Decían que luchaban contra Hitler, no contra los alemanes, escribió el Unteroffizier Otto Kramer. Y descubrimos que era verdad. Nos preparaban para reconstruir nuestro país, no para humillarnos. Los médicos alemanes aprendieron nuevas técnicas junto a sus colegas americanos. Los enfermos mentales recibían terapia, no castigo. El doctor Bauer, cirujano del campo, anotó: a los suicidas no los golpeaban, los escuchaban, les ofrecían ayuda. Esa compasión hacia los enemigos reveló una fuerza que nunca habíamos entendido: la fuerza de la humanidad. En 1945, más de 25,000 prisioneros participaban en cursos de democracia.
Escribían ensayos sobre libertad, economía y reconstrucción. El Unteroffizier Gustav Hermann Göring, sin relación con el mariscal del Reich, diría años después: nos convertimos en misioneros de la democracia. No por propaganda, sino por observación. Vimos cómo funcionaba. Vimos que la libertad produce prosperidad. Cuando las tropas aliadas liberaron los campos de concentración en Alemania, los estadounidenses mostraron las imágenes a los prisioneros. Muchos se negaron a creerlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Pensamos que éramos guerreros por una gran causa, escribió el Leutnant Walter Schmidt. Descubrimos que fuimos instrumentos de criminales. Los americanos, a quienes llamamos débiles, nos mostraron qué era la verdadera civilización. En mayo de 1945, los prisioneros fueron repatriados. Regresaron a una Alemania en ruinas, pero con un conocimiento nuevo. ¿Cómo funcionaba una sociedad libre y próspera? Los campos de prisioneros se habían convertido en escuelas de democracia. Años después, muchos de esos hombres serían embajadores, ingenieros, profesores y líderes en la reconstrucción de Alemania Occidental. En 1985, durante una reunión con antiguos prisioneros en Texas, el Oberst Hermann Gutz pronunció un discurso que resumió toda su experiencia. Llegamos como enemigos, como nazis, como creyentes en una mentira. Nos fuimos como amigos, como demócratas, como hombres que vieron la verdad. América nos mostró que la fuerza no nace del odio, sino de la libertad y la creación. Aprendimos que la humanidad es el arma más poderosa de todas.